Amigos televidentes, la campaña electoral arrancó oficialmente de cara a los comicios del próximo 2 de abril, en medio de la necesidad de profundizar sobre propuestas y reflexiones de las dos candidaturas que irán a la segunda vuelta. Hoy nos hemos trasladado hasta la hacienda Santa Berta, en el sector de la Merced, parroquia Alangasí, a 40 minutos de Quito. Aquí conversaremos con el doctor Andrés Páez, candidato a la vicepresidencia de la República por la alianza Creo Suma, como binomio de Guillermo Lasso. Diligentes fuimos a su encuentro. Buenas, ¿cómo le va el doctor Andrés Páez? Por favor, gracias, muy gentil. Sin más demora, nos dirigimos a la propiedad. Avanzamos presurosos por un caminito empedrado rodeado de todo tipo de árboles, hasta el sitio pactado para nuestra cita. ¿Cómo le va? Luisa, bienvenida. El saludo de rigor vino acompañado de un recorrido por el lugar. De campo. Muy gentil, muchas gracias. Además, como ves, está llena de detallitos. Sí, me encanta la decoración, qué bonita. Lleno de entusiasmo, Andrés Páez nos llevó a conocer el sitio, donde se asienta su casa de descanso. Un sitio paradisiaco, donde la naturaleza se puede apreciar en todo su esplendor y en donde cada rincón guarda un significado muy especial para él. De la hacienda de mis abuelos. Ah, qué maravilla. Una serie de recuerdos que he ido acumulando. Las lámparas de la casa de mis abuelos. Mira, este es... qué acogedor aquí, sitio. Esto hice cuando compré la propiedad. Ya. Porque era el único lugar donde se había caído un árbol. Ya. De hecho, cuando compré la propiedad, el árbol estaba caído hacia acá. Mira, Entonces le cortamos el árbol, ya. hice esto, ¿no? Y aquí me casé. Ah, qué hermoso. Aquí fue la ceremonia del matrimonio eclesiástico. Ya. Y le he ido arreglando, claro, mira, se caen las ramas y se rompen las tejas. ¿Cómo no? Pero aquí yo tengo 100, 200 tejas, Por porque supuesto, como todas tejas, claro, entonces lógicamente. vamos reemplazando, mira. Claro que sí. Aquí se rompe la teja, se le reemplaza. Pero está así. muy bien mantenido en términos generales. Sí, mira, bueno, esto realmente hay que dedicarse, ¿no? Sí, claro. Y aunque tú no lo creas, mira, ahí tengo arañas. Sí, claro. Entonces, Ellas también las cohabitan arañas, aquí. claro, ponen sus huevitos ahí, pero ayudan en la función Por que tienen. supuesto. Desde su santuario, la imagen de la Virgen de Guadalupe se convierte en testigo del trabajo que con amor y dedicación le ha prodigado el protagonista de esta historia a cada rincón, desde la decoración de la fachada de la casa hasta cada una de las plantas allí cultivadas, pues según nos confesó, la jardinería y Analía son, entre otras, dos de sus más grandes pasiones. Y mira, estos troncos gruesos, ¿Qué utilidad han pensado en darles a estos troncos? voy a hacerle una casa de muñecas a mi hija. Ah, maravilloso. ¿Cuántos Ella ya hijos escogió tiene? Dos. Dos. Andrés Felipe, Ya. que va a cumplir 13 años. Ah, perfecto, Y Analía Milagros, que va a cumplir 7. perfecto. Y ella me ha dicho que ella quiere tener aquí, bueno, tiene su casa en el árbol, pero ahora quiere tener una casa de muñecas. Ah, qué Y como maravilla. ella es mi muñeca, Por supuesto. y ella gobierna mi vida. Exactamente. Hay que Y ella es complacerla. la mujer que me somete. Eso. Qué bien. Entonces, le voy a dar gusto. Analía, ¿verdad? Analía Milagros. Analía Milagros. Qué Claro, chévere. él tuvo muchas dificultades para nacer. Ya. Y le llamé Milagros. Podríamos decir que la jardinería es una de las pasiones de Es mi pasión. Andrés Páez. Sí, es mi pasión. Ah, qué lindo. Es algo a lo que yo me dedico Le dedicas mucho tiempo. mucho tiempo, sí. Y esta es mi flor favorita, es el ostio. Hermosa. ¿no? Y de aquí mismo, mira, el ostio va sacando sus propios hijuelos. Ah, qué Y bella. nosotros sacamos de Ya. esto y les vamos poniendo en otros macetas. sectores o áreas también Claro, de la... son de 3 diferentes Tonalidades. colores. Sí, mira. Hermoso. ¿no? De verdad que sí. Esta es una flor preciosa, Sí, propia de la zona. serranía. Qué hermosa Sí. es, sí, muy bonita. Y acá están saliendo nuevos ostios, pero estos ostios tienen mérito, Ah. porque están saliendo al pie de las raíces de este árbol, Ya. que al ser eucalipto Sí, se chupa mucho los nutrientes por de la tierra. supuesto, por supuesto. Entonces mira, estas flores son meritorias. ¿Por qué estas flores han logrado crecer al pie de un eucalipto? Porque son sacadas la raíz en agua.
Amigos televidentes, y lo prometido es deuda. Hoy tenemos este diálogo con el candidato a la vicepresidencia de la República por la Alianza Creo Suma, el doctor Andrés Páez, binomio de Guillermo Lasso. Doctor Páez, gracias por recibirnos al interior de su hogar en esta casa de descanso, muy linda, por cierto. Muchas gracias, Luisa, muy complacido de tenerles en esta que es mi casa favorita, mi refugio, donde yo soy jardinero, donde me desconecto del mundo, donde hago mis plantitas, donde cuido mis arbolitos. Todo lo que ves aquí es hecho por mis manos, todo, absolutamente todo. Hasta el último detalle, hasta el último clavo que se ha puesto aquí, hasta el último macetero. Nunca termino de hacer algo y siempre tengo algo nuevo que hacer, así que sí, esto es un poco fruto de mis manos. Por eso es que es un lugar para mí predilecto para pasar. Entiendo que este es el lugar escogido también y predilecto por la familia. Este es el lugar donde están las pasiones del doctor Andrés Páez. Sí, sí, claro. Además está lleno de recuerdos, ¿no? Tengo aquí el televisor de mis abuelos, el radio de mis abuelos que todavía funciona, un radio de 1938. Tengo los cuadros que pintó mi abuela. Tengo recuerdos, hay piezas de la antigua hacienda de mis abuelos que yo las he recuperado y las tengo aquí. ¿Vienen siempre con la familia? A veces no. A veces vengo yo y a arreglar mis arbolitos, porque claro, cada uno también tiene sus ocupaciones, ¿no? Fiestas, actividades extracurriculares de la escuela. A veces no puedo estar yo ahí, pero no dejo de venir. Y aquí también vienen mis papás a relajarse, vienen mis hermanos, aquí hacemos reuniones familiares, nos comemos unas carnecitas, tomamos una cerveza, jugamos de ecuavóley. ¿Este es el lugar favorito de Andrés Páez? Sí, este es el lugar favorito mío, sí, aquí es donde más me gusta estar. Soy un empírico en la jardinería, pero he aprendido mucho en el curso de los años. Ahora ya jamás se compra una planta aquí, todas estas florcitas, todo ya es hecho por nosotros mismos, bueno, por la persona que me ayuda a cuidar la propiedad y por mi persona. Esa es una faceta que de pronto la gente no conoce, porque normalmente vemos al doctor Andrés Páez muy confrontativo, muy polémico en sus denuncias, siempre en campaña, ahora que estamos en campaña electoral, en una vasta y amplia trayectoria política, pero jamás en lo personal, y yo creo que muchos de los televidentes nos hubiéramos imaginado que tenía esa pasión por la jardinería, por las plantas. Bueno, una cosa es cuando uno trabaja, ¿no? La actitud que en mi caso he tenido frente a la corrupción, el tema de la fiscalización, y claro, uno no puede estar muy sonreído en esos temas, sino más bien contrariado por ver todas las cosas que pasan. Aquí estoy yo feliz, podando, sacando raíces, arreglando, cambiando de lugar las cosas, corrigiendo los problemas de humedad que en el techo, que es. Ese es mi mundo, me encanta estar aquí. ¿Cómo se define el doctor Andrés Páez en el lado humano? La gente que, cuando me llega a conocer la gente, todos tienen una impresión muy distinta de mí. ¿Cómo es? ¿Cómo es Andrés Páez? Primero soy una persona tremendamente sensible frente a todo lo que pasa en mi entorno. Con mis hijos soy extremadamente dulce, cariñoso, adulador, consentidor. Los dos nacieron en la misma fecha, los dos nacieron un lunes y los dos nacieron a las 9 de la noche, con Andrés Felipe 9:26 y Analía 9:03. O sea, si hay alguien que me tiene absolutamente sometido, es mi hija. Yo me deslío ante mi hija, me deslío. No solamente por lo hermosa que es, sino por lo vivaz, por todo. Me contaba usted, doctor Páez, extra micrófonos, que en el caso de Analía Milagros había una particularidad muy especial y que se llama Milagros no por casualidad. No, porque ella tuvo muchas dificultades para nacer. Valeria estaba embarazada de gemelos y falleció uno de los niños. ¿Cuánto lo siento? Y Analía absorbió a su hermanito. Y claro, cuando Valeria estaba como de 3 meses, ¿no? Cuando perdió a uno de los niños, también dejó de latir el corazón de Analía.
Y yo estaba de enfermero porque era un 5 de diciembre. El hospital estaba lleno de gente accidentada, alcoholizada. Estuvimos atendiéndole a Valeria con el médico en el consultorio del médico. ¿Tenía pocas posibilidades de vida? Casi ninguna, pues, porque él dejó de latir el corazón en los monitores. ¿Qué dijeron los médicos? Bueno, además Valeria tenía una hemorragia muy fuerte y el médico dijo, bueno, vamos a intentar un último recurso que era una inyección, no sé qué clase de inyección porque no soy médico. Pero yo fui a recoger esa inyección y le ofrecí a Dios hacer el camino de Santiago si le salvaba a mi hija. Y le salvó. Apenas media hora después comenzó otra vez a latir ese corazoncito. Con solo 3 meses de nacida. Estaba todavía en el vientre de su madre, con 3 meses de gestación. 3 meses de gestación. Y cuando una vez que cumplió un año Analía, hice el camino de Santiago, que es un camino devocional, que era mi forma de agradecerle a Dios por el milagro. Y por eso Milagros. Por eso se llama Analía Milagros. Sé que ella es la que le ha robado el corazón al doctor Páez. El corazón y todo lo demás. Todo. Mis hijos en general, los dos, ¿no? Los dos, pero quien más me domina es Analía. La relación con Andrés Felipe es muy cercana, pero es más relajada. Analía es tremendamente dominante conmigo. Y yo me someto feliz. Ese es el talón de Aquiles. Sí, y gustoso. Sí, es una niña adorable. Mire quién está aquí. Sí, puede llamarla si quiere. Ven, Victoria. Victoria, ven. Hola. Bueno, pues para quienes no la conocen, sería bueno que la presente, doctor. Victoria es mi perrita adoptada. ¿Cómo estás? ¿Qué tiempo la tiene, doctor? Bueno, como un par de meses, ¿no? ¿Cómo así? ¿En qué circunstancias se dio el que pudiera tener a Victoria? Ahí le adopté en la tribuna de los Chiris, le traje acá y esta niña ya no quiere irse de aquí. Aquí pasa feliz y es consentida y es mimada, ¿no? Me muestra la panza para que le acaricie. ¿Le gustan mucho los animales? Amo los animales, sí. Amo los animales. Además por aquí andan gatitos y perritos que llegan por aquí. Y ya se quedan aquí. Algunos de ellos se quedan, otros se van. Aquí hubo, antes de Victoria, tenía yo un pastor alemán que se llamaba Mauricio. ¿Ya? Y vivió aquí como más de 10 años. ¿Y Victoria, usted le puso el nombre de Victoria o ya vino con ese nombre? No, hicimos un concurso en Twitter. ¿Ya? Y ganó el nombre de Victoria, que tiene que ver con la elección que vamos a ganar. Pues muy bien en todo caso. Es un buen augurio el tener a Victoria a su lado. Además que los animales, por su propia naturaleza, siempre son tan puros y tan sensibles, ¿no? Sí, y este no es un animalito de pedigrí, pero tiene alma y es muy consentida, es mi mimada. Qué bueno. Vale la pena también, y por qué no, hablar de lo prosaico de la vida. Y en este caso, pues, tiene que ver con el momento coyuntural de una campaña política que yo quisiera preguntarle a usted, ¿cómo la define, doctor? Vale la pena también, y por qué no, hablar de lo prosaico de la vida. Y en este caso, pues, tiene que ver con el momento coyuntural de una campaña política que yo quisiera preguntarle a usted, ¿cómo la define, doctor? ¿Cómo ve el momento, cómo vive usted el momento político de esta campaña electoral de cara a los comicios del próximo 2 de abril? Muy preocupado, ha sido la campaña más violenta de la historia del Ecuador. Ha sido la campaña más sucia que la historia del Ecuador registre. ¿Por qué la más sucia? Porque el gobierno ha producido una campaña verdaderamente repugnante de ataques personales que han llegado hasta el mundo de la esfera familiar, y eso es verdaderamente repudiable. Esto no pasa en ninguna parte del mundo. Doctor Páez, sin embargo, los candidatos del movimiento oficialista aseguran que quienes hacen campaña sucia son ustedes, no ellos. No, ni siquiera se puede comparar eso. Nosotros hemos hecho una campaña de propuestas,
Eso está registrado en los medios digitales y también en los medios de comunicación. Y lo que ellos han tenido no ha sido propuestas, sino demagogia, baratillo de ofertas y un ataque desmedido, impresionante, en contra de Guillermo Lasso, acusándole de cosas por las que él no tiene por qué responder, como el feriado bancario, en donde él no tuvo ninguna responsabilidad. Y contra mí en temas personales que son absolutamente falsos, que son montajes, que son calumnias, que son simplemente dislates de gente entontecida por el poder, entontecida por el dinero, y que están desesperados porque saben que se les acabó la feria y que ahora tendrán que rendir cuentas de todo lo que han hecho durante 10 años de saqueo en el Ecuador, más de 10 años que han saqueado el Ecuador y tendrán que rendir cuentas de eso. Doctor Páez, a propósito de ello, las alarmas se han encendido en el país a propósito de las declaraciones del ex asesor de gobierno Pedro Delgado, quien desde Miami hace serias declaraciones. ¿Qué opinión le merecen? Bueno, no solamente Delgado, ¿no? También Capaya. Y muy probablemente otros miembros del régimen, una vez que se peleen los compadres, abrirán la boca. Lo grave es que cada vez, ¿no? Esto es como una alcantarilla que va rebosando. Rebosó con Capaya y ahora está rebosando con Pedro Delgado, que habla cosas tremendamente graves. Yo quiero citar, y si usted me permite, textualmente, ¿verdad? Aquí he recogido una parte de las declaraciones del señor Pedro Delgado que dicen lo siguiente: entre los varios responsables de la crisis bancaria están los banqueros que no administraron bien, los políticos que crearon leyes que garantizaban al 100% los depósitos, poniendo como administradores de la misma AGD a los mismos banqueros, funcionarios que no cobraron deudas, y también este gobierno, porque cuando se inició el proceso de la crisis, el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, se opuso. Bueno, ahora sí va saliendo la verdad a flote sobre lo que sucedió en el feriado bancario, en donde Guillermo Lasso no tuvo ninguna participación, y él siendo uno de los accionistas del Banco de Guayaquil. Hay que recordar que no todos los bancos quebraron, pues hay varios bancos que sobrevivieron a la crisis, los que habían sido bien manejados, los que no tenían créditos vinculados. Y ahora a Pedro Delgado le falta decir una cosa ahí. ¿Qué le falta? El decreto con el cual se declaró el feriado bancario fue redactado por él, pues, por el primo de Correa. Pero él niega que haya sido él y dice que lo hizo el que en ese entonces era ministro de la Producción, el doctor Juan Falconi. Ah, bueno. Juan Falconi también ha llegado a este régimen, embajador de Correa, me parece que ante la Comunidad Económica Europea, me parece. Pero estuvo en Londres también como embajador. Entonces, ya esto significa que los compadres van teniendo desavenencias, pero hay que tomar cada una de las palabras de Delgado en cuenta, porque es verdad que hay una corresponsabilidad también de ciertos políticos que evidentemente, en lugar de favorecer a los ahorristas, ciertamente favorecieron a gente inescrupulosa que no puede ser puesta en el mismo saco que los banqueros honrados, porque hay futbolistas buenos y hay futbolistas malos, hay arquitectos, abogados, ingenieros que son muy buenos, y hay abogados, arquitectos e ingenieros que son inescrupulosos y hacen las cosas mal. En el escenario de llegar al poder, el binomio Lasso-Páez, usted ha dicho en innumerables ocasiones que se hará cargo de la parte de fiscalización. Tomando en cuenta estas declaraciones del señor Delgado, de Capaya y demás, ¿qué acciones emprenderá o acometerá usted desde la Vicepresidencia de la República para que se esclarezcan todos los actos de corrupción que han sido denunciados? Primero tenemos que hacer una auditoría de todo el sector público, una auditoría total de todo el sector público. Y esa auditoría nos va a dar cuenta de qué es lo que ha pasado durante 10 años. 10 años de impunidad, 10 años que no han rendido cuentas absolutamente a nadie, Luisa, a nadie. Los procesos de fiscalización han tenido todos los obstáculos. Yo logré fiscalizar el proceso de la designación de la Corte Nacional de Justicia y demostré que 6 jueces habían sido favorecidos con puntajes que no merecían, y logramos que esos jueces fueran expulsados de la Corte. El Consejo de la Judicatura se vio obligado a sacarlos por la contundencia de las pruebas.
aunque negaban que se hayan cometido incorrecciones que fueron demostradas. Auditorías generales. El presidente de la República ha dicho, sin embargo, en declaraciones recientes, si gana el binomio Lasso-Páez, me van a perseguir y nos van a perseguir a todos injustamente. Luisa, yo soy un hombre de una formación cristiana católica, soy una persona de principios, tengo una formación académica, que entiendo la política como un juego de adversarios, de oponentes, de ideas distintas, que la política no tiene unanimidades, tiene disensos. Y obviamente tenemos que entender que no todos tienen que pensar como uno, pues. Hay que aceptar la diversidad de pensamientos y respetar la diversidad. Entonces, ¿no habrá persecución entonces? Yo no me prestaría jamás para eso, sobre todo porque yo he sido un perseguido político del correísmo. Yo, mi familia, mis hermanos, mis padres, mis colaboradores han sido sistemáticamente perseguidos por un gobierno fascista, por un aparato de propaganda fascista. Y esa persecución yo no la deseo a nadie. Yo, por ejemplo, jamás tocaría a los hijos del presidente Correa, jamás tocaría a los hijos del actual vicepresidente Jorge Glass. Yo no los tocaría, porque yo he vivido en carne propia lo que es ver las fotografías de mis hijos en montajes hechos por estos miserables canallas. Jamás haría eso. Yo no provocaría que una familia pase por el sufrimiento y el dolor agudo que hemos tenido que pasar nosotros. Doctor, entonces, ¿cómo haría usted con el tema de la fiscalización? Me dice auditoría general. Una auditoría a todo el sector público y una auditoría que evidentemente no entrañe ningún tipo de persecución, pero sí una auditoría firme, categórica, muy bien documentada, muy bien sustentada, que permita además, Luisa, sentar precedentes. Porque el Ecuador necesita que se siente un precedente categórico. Si algún legado tenemos que dejar a la posteridad, es de evitar que una pesadilla, una tragedia como ha sido para el Ecuador el correísmo, se repita. Doctor, sin embargo, ¿hasta dónde es válido o puede tomarse como válido partir como referente denuncias de dos personas que, si bien es cierto, dicen su verdad, pero son dos prófugos de la justicia? Me refiero a los señores Carlos Pareja Yanuseli y el señor Pedro Delgado. ¿Se puede dar validez a pesar de esa condición? Pero es que no son solamente ellos, es una enorme cantidad de gente que está involucrada en actos de corrupción. Yo tengo documentos de por lo menos 200 casos de corrupción y los vamos a ir desentrañando y vamos a mostrarlos al país. El país necesita evidenciar, pero no solamente la corrupción, el despilfarro, Luisa, el despilfarro. Usted ha hablado del feriado. Bueno, es que aquí ha habido feriado de la Seguridad Social del correísmo, ¿no? 10.000 millones a la Seguridad Social. El feriado de las hidroeléctricas, 9.000 millones, feriado del correísmo, ¿no? El feriado de las compras públicas, como por ejemplo los helicópteros DRUF, que ya creo que solamente queda uno en pie y que no lo vuelan por razones de seguridad, porque son helicópteros inservibles que han cobrado vidas de nuestros hermanos ecuatorianos, ¿no? El feriado de las aduanas, el feriado de Odebrecht, el feriado del petróleo, el feriado de Petrochina, el feriado del BIES, el feriado de las consultorías. Usted tiene toda... El feriado de Montecristi cuando cometieron una serie de fechorías ahí. O sea, todo, y está todo documentado, Luisa. Eso le iba a preguntar, ¿tiene cómo probarlo? Pero claro, todo está documentado. Todo está documentado. ¿Y por qué no ha podido actuar? Porque, a ver, en el Ecuador no hay fiscal, pues. Lo que hay es un funcionario correísta subordinado a su jefe, que es Correa. Este señor era antes abogado de Correa, ahora es el juez natural de Correa. Es que solamente en el Ecuador puede pasar una cosa así. Solo en el Ecuador se permite que haya libre consumo de drogas, ¿no? Indiscriminadamente, y se prohíbe tomar cerveza los domingos. Y se prohíbe fumar cigarrillos en un espectáculo público. Pero lo que sí está permitido es que fumen drogas. Imagínense, Luisa. O sea, solo en el Ecuador pueden haber abogados gratis de la Defensoría Pública, solo para los infractores. Y la gente honrada, trabajadora, a la que le roban, le arranchan los aretes, le quitan el celular, tienen que contratar abogado. O sea, es un país patas arriba, Luisa. Aquí los terroristas de antaño andan en carros oficiales con guardaespaldas y sirenas.
Y quienes ayudaron a combatir el terrorismo, oficiales de primer nivel de la policía y del ejército, de las Fuerzas Armadas, están con prisión domiciliaria. Por favor, esto tiene que cambiar. El país reclama cambios para pasar del fascismo chavista a una sociedad democrática y civilizada. Doctor, usted ha dicho que una de sus tareas va a ser la de fiscalización. También ha dicho de la reinstitucionalización del Estado. Acciones concretas que se tomarían por su parte desde la Vicepresidencia de la República, de la mano con el presidente, en caso de resultar electos en esa materia. A ver, Guillermo ha sido categórico al afirmar de que se va a convocar a una consulta popular para poder consultarle a la gente sobre la justicia. Y vamos a desmantelar la justicia correísta. Vamos a desmantelar la justicia correísta en todos sus órdenes. Y nosotros vamos a provocar que tengamos una justicia independiente, autónoma. Una justicia que no responda a partidos, ni a Guillermo Lasso, ni a Andrés Páez. Una justicia que responda a la sociedad. ¿Usted cree que eso sea posible? Bueno, ya tuvimos una gran experiencia en el año 2005. Con la ley que se designó la Corte del año 2005, que además, en mi opinión, debería retornar esa Corte, porque fue literalmente menoscabada y boicoteada por estos geniecillos de Montecristi que llegaron a destruir al Ecuador, ahí, y lo hicieron desde Montecristi montando esta constitución que, si bien tiene algunos aspectos rescatables y que deben mantenerse. ¿Cómo cuáles? Aspectos doctrinarios sobre todo, ¿no? Avances en derechos que son rescatables y deben mantenerse, pero la parte orgánica del funcionamiento del Estado, del hiperpresidencialismo, de todos los poderes a favor del presidente, que para que sea verdaderamente en los hechos un dictador constitucional, el daño cometido por la Asamblea de Montecristi es enorme, incuantificable. Hablando de asambleas, el presidenciable Guillermo Lasso no ha descartado la posibilidad de convocar a una constituyente. Más adelante, yo creo que recibimos un país destrozado, en ruinas, un país en cenizas. Nosotros no podemos inmediatamente embarcarnos en otro proceso electoral que implica convocatoria, candidatos, listas, campaña electoral, escrutinios. Y además no podemos hacer un proceso electoral con este Consejo Nacional Electoral, pues. El Consejo Nacional Electoral del fraude, con un presidente de un Consejo Electoral que no ha estado a la altura de las expectativas de los ciudadanos. Entonces, no podemos hacer eso de entrada, pero no se descarta que una vez restablecida la economía, podamos entrar en un proceso constitucional o constituyente, depende de cuál sea la figura que mejor se aplique. A propósito del Consejo Nacional Electoral, doctor Páez, parece ser que ustedes quedaron conformes o contentos con los resultados de la primera vuelta, porque nunca hubo una denuncia en firme, más allá de advertir la posibilidad de un fraude. Están presentadas varias denuncias. Formalmente, sí, claro. Pero el titular del Consejo Nacional no. Electoral dijo que ante ese organismo al menos no habían presentado nada. Es que las denuncias se presentan en las delegaciones provinciales, pues. Ya. Ahí están presentadas porque tienen que ver con los resultados numéricos, con las inconsistencias, con el fraude. Porque yo pensé que el correísmo se iba a retirar como el gobierno más corrupto de la historia, pero resulta que no les ha bastado con eso. También se retira como el gobierno que montó el fraude más escandaloso de la historia del Ecuador. A propósito de ello, ¿cómo recibió el doctor Andrés Páez las declaraciones del excomandante del Ejército, general Luis Castro, cuando hace un llamado a custodiar las urnas en el próximo proceso electoral que se avecina el 2 de abril? Con mucha satisfacción, porque un militar de esa jerarquía que haga una denuncia y que diga, cuidado, hay peligro de fraude, y de hecho sugiere y afirma que la cadena de custodia del material electoral no estuvo en su totalidad en manos de las Fuerzas Armadas, que se rompió. La cadena de custodia es una aseveración tremendamente grave. O sea, estamos ante las evidencias de un enorme fraude electoral. Jamás podrán sostener que han sacado más de 70 legisladores. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Quiénes votaron por ellos? ¿De dónde? Esa es una votación irreal. Aquí lo que hubo es un gran fraude con el que pensaron que podían ganar en primera vuelta. Y nosotros logramos que el Consejo Electoral declarara los resultados que además, curiosamente,
mientras se subía se subían las actas al sistema informático y solamente Lenín Moreno crecía y Guillermo Lasso caía. O sea, ni siquiera en eso se cuidaron de dejar evidencias del fraude. Aquí ha habido un fraude enorme, pero no lo podrán hacer en la segunda vuelta. Pero el titular del Consejo Nacional Electoral ha salido a desmentir al señor general Luis Castro y ha dicho que está desinformado, que jamás se rompió la cadena de custodia de las urnas que llevaban al interior los votos. A ver, en Semexpo, donde llegó el material electoral, los militares estaban en el exterior de Semexpo, no estaban dentro, donde estaba el material electoral. Es decir, se rompió la cadena de custodia. A las 5 o después de las 5 de la tarde, cuando se terminó el escrutinio y se llenan las urnas con todo el kit electoral, ¿no es cierto? Padrón, papeletas de votación sobrantes, papeletas de comprobantes de votación sobrantes, las papeletas utilizadas, las anuladas, etcétera, todo dentro de la urna. Esa urna no fue a dar en manos del ejército, fue a dar en manos de un policía. Se rompió la cadena de custodia. Es decir, hay pruebas categóricas de que aquí lo que hubo es un fraude escandaloso. Pero ni con fraude podrán ganar, porque nadie puede contra la voluntad de Dios. Con ese antecedente, ¿ustedes creen que en esta segunda vuelta electoral prevista para el 2 de abril, podrá el binomio Lasso-Páez remontar la votación alcanzada por el movimiento oficialista y el binomio Moreno-Glass? Estoy seguro de que lo vamos a conseguir. Estoy convencido de que vamos a obtener un muy buen resultado electoral y en esta ocasión vamos a cuidar de manera muy exigente todas las urnas, el proceso de los escaneos y vamos a hacerles exigencias del Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo, que no ponga esos esferográficos cuya tinta se borra. Yo lo probé, hay un video demostrativo de eso. Yo lo probé. Esferográficos además de tinta negra. Cuando ahora a uno en todas partes, en la notaría, en la función pública, en todas partes dice, no señor, utilice tinta azul. Porque los escáneres, es el problema de los escáneres fraudulentos, por eso hay que utilizar tinta azul. Hay que registrar a los votantes con una huella en el dedo. Vamos a monitorear a todos los ausentes, muertos y heridos que están ahí en el padrón. Y vamos a tener gente en los escáneres. Y vamos a tener una auditoría del sistema informático, porque aquí el fraude no solamente se hizo en las mesas, también fue en las computadoras. ¿Volverán ustedes a concentrarse en los exteriores del Consejo Nacional Electoral, no solamente en la ciudad de Quito, sino en el resto del país? Haremos una vigilia y aquí quiero denunciar a Gabriela Rivadeneira. Doctor Páez, a propósito, la presidenta de la Asamblea Nacional, doña Gabriela Rivadeneira, también ha anunciado que el día 2 de abril se concentrarán en los exteriores del Consejo Nacional Electoral para cuidar la votación de su movimiento político. ¿Qué tienen que custodiar si Pozo y los miembros del Consejo Electoral, como decimos los serranos, les dan haciendo el trabajo? ¿De qué tienen que preocuparse? Los autores del fraude hablando de fraude. Eso es como oírle al diablo hablar de la Biblia, pues. Los autores del fraude hablando de fraude. Y lo que es más grave, Rivadeneira, Gabriela Rivadeneira, desde ya le responsabilizo, llamando e incitando a la violencia. Incitando a la violencia, ¿sabe con quién, Luisa? Con los paramilitares que fueron entrenados en los picnics, que ese individuo Coyaguazo y la señora Carla Delgado decían que han estado de picnic en curso de oratoria, estaban preparando paramilitares. Con esos paramilitares van a ir al CNE, ahí vamos a estar, defendiendo los votos y defendiendo la democracia, ahí vamos a estar. Pero la titular de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, ha dicho que ellos también van a estar con los militantes y simpatizantes de Alianza País cuidando su votación. Bueno, pero que si no necesitan. ¿Por qué lo que ellos van a estar es cuidando el fraude. Cuidando el fraude, y eso nosotros no vamos a permitir, cuidando el fraude, además con unos veedores internacionales, pero que son impresentables, pues. La señora Piedad Córdoba, por Dios, despojada de sus derechos políticos en Colombia, y aquí es veedora, a decir, claro, mis coidearios, ¿no? Revolucionarios han hecho muy bien las cosas, claro, han hecho bien el fraude, pero eso no escriben, pues. Nosotros a esta señora también le vamos a objetar, como se merece. Entre otros observadores que vinieron aquí de turismo, vinieron a conocer Quito, o a pasearse, o a otras cositas que quién sabe, ¿no? A encontrarse con estos coidearios raros que tienen, ¿no? Bolivarianos, fascistas, ¿no?
Ahí está el proceso electoral, las pruebas al descubierto, las pruebas al canto, un enorme fraude cometido. ¿Ustedes temen acaso que esa situación se replique o se repita en la segunda vuelta electoral? Van a intentar un fraude, obviamente van a intentar un fraude, pero ahí estaremos nosotros para impedir que ese fraude se consume. A propósito de lo que fueron las declaraciones del general Luis Castro, ¿qué comentario le merece el relevo de la cúpula del ejército mediante 2 decretos presidenciales a menos de un mes de las elecciones del 2 de abril, sin que hasta ahora haya trascendido la razón o motivos? Totalmente inoportuna, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos a menos de 25 días del proceso electoral de la segunda vuelta. Entonces, ¿cómo se puede uno entender que una cúpula del ejército que ha sido garante de que no se cometan irregularidades, que no se ha prestado al fraude, sea reemplazada por otra? Ese es un inequívoco mensaje del correísmo y específicamente de Correa, de que ellos quieren ganar a como dé lugar. ¿Con qué y intención? Y que ellos ¿Con se qué encontrarán... intención? Bueno, es que, mire, ellos se quieren aferrar al poder, pues, porque ¿cómo van a justificar el saqueo de 10 años? ¿Dónde van a ocultar todo lo que han robado? Pero el presidente habla de una década ganada, al igual que sus demás coidearios. Claro, década ganada para los nuevos ricos, pues. Década ganada para la élite de Alianza País, que usan sandalias de $700, que se compran casas en lujosos sitios diciendo que es con préstamo del BIES, pero uno compara y dice que bestia, qué suerte, ¿no? ¿Y cómo pagarán pues el préstamo del BIES? ¿De dónde sacan plata para pagar eso? ¿No? Y andan con reloj Cartier y ropa de marca. ¿A quién se refiere específicamente? ¿Puede dar nombres? Pero si está publicado en las redes sociales, las carteras de 5, 8, 10 mil dólares a la moda, ropa pero de los mejores modistas de Europa, comprada en la Quinta Avenida de Nueva York. Esos son los que han ganado en esta década, pues. Y el país entero ha perdido. Esa es la década ganada, la de los sinvergüenzas. Claro, ¿cómo no van a estar felices de que ellos quedarse en el poder? Pero nosotros estamos con la gente, pues. La gente que no tiene trabajo, la gente que tiene que pagar una barbaridad por lo que cuestan las cosas. Si en 10 años lo que sí ha subido en el Ecuador es el precio de las cosas, ¿no? Obvio. Entonces la gente que no tiene trabajo, los jóvenes que no pueden entrar a la universidad, 1 millón de jóvenes fuera de la universidad, los niños que no pueden ir a la escuela, 9,000 escuelas cerradas por Correa, 9,000 escuelas cerradas por Correa. Entonces, para ellos es la década perdida, para los niños que no van a la escuela, los jóvenes que no pueden entrar a la universidad, las madres que no tienen trabajo, los hombres que están desempleados, los que perdieron su trabajo, los enfermos de cáncer, pues, que no les dan las medicinas y tuvieron que hacer un paro, una huelga. Increíble. Esa es la verdad. Esos son los grandes perdedores. La década ganada es solamente esta cúpula de unos pocos aventajados que han usufructuado del poder. Doctor, retomemos el tema de lo que serán sus funciones. Usted ha dicho fiscalización y yo sí quisiera que los enumeremos y hablemos de acciones concretas. Doctor, retomemos el tema de lo que serán sus funciones. Usted ha dicho fiscalización y yo sí quisiera que los enumeremos y hablemos de acciones concretas. Mire, yo como vicepresidente voy a emprender en un proceso de auditoría del sector público que tendrá que ser dividido por áreas, ¿no? Habrá un área energética, un área de la seguridad social, otra de las consultorías, otra de las compras públicas, otra de Petroecuador, otra de la gestión administrativa en diferentes áreas, otra de construcciones escolares, otra de los megaproyectos, porque esos megaproyectos se han hecho para el mega lleve, pues, para el mega robo también. Por eso son megaproyectos, mega lleve, mega robo. No ve que son adictos al dinero, ¿no? ¿Qué busca con esas adictos. Auditorías? Entonces, esas auditorías tienen que reflejar a ver dónde fue a dar el dinero. ¿Qué es lo que pasó con el dinero de los ecuatorianos? ¿Y si se Tenemos detectan derecho a saber. irregularidades? Ah, no, vamos a imponerles sanciones absolutamente severas. No vamos a hacer concesiones. Las sanciones serán absolutamente severas, obviamente a través de los órganos de justicia, como corresponde. Para entonces ya tendremos una justicia independiente, no una justicia sometida. Bien, estamos hablando de fiscalización. ¿Qué otras acciones? Las que me encargue el presidente de la República. ¿Han hablado al respecto? ¿Qué más le ha dicho? ¿De qué quiere que se haga cargo? Es que fiscalizando al correísmo vamos a tener trabajo, pero 24 horas al día, 7 días a la semana, porque además hay que hacerlo muy rápido.
Porque fiscalizar 10 años de latrocinio, 10 años de saqueo, es una actividad muy complicada. Entonces vamos a tener que hacerlo muy rápido y con eso ya tenemos bastante. Y superada esa parte, ¿en qué otro aspecto o en qué otra área del gobierno cree usted que puede ser el soporte, ayudar? Yo creo que hay que decir que una cosa importante, ¿no? Guillermo Lasso nombrará como sus colaboradores a los ecuatorianos más competentes, no necesariamente a quienes hayan flameado banderas durante la campaña, porque hay gente muy competente que incluso estuvo con otras listas de candidatos, pero eso no les quita sus méritos. Y creo que nosotros tenemos la obligación de hacer una cosa diferente a lo que ha hecho este gobierno, es decir, llamar a la gente más competente a ocupar las funciones públicas. ¿Tendrá usted algo que ver con relación o le gustaría hacerse cargo, por qué no, en el tema de la reestructuración del aparato judicial? Usted ha dicho borrón y cuenta nueva, hay que reinventarla o rehacerla. Sí. La función judicial y en general las instituciones, que han sido erosionadas en sus bases. Las instituciones han sido desmanteladas durante el correísmo. Entonces, sí necesitamos hacer un trabajo muy exhaustivo para poder recuperar las instituciones y devolverles su fisonomía. Doctor Páez, hablemos un poco de lo que ha sido su trayectoria política. Usted estuvo muchos años como legislador, se decía antes, o parlamentario, ahora es asambleísta. ¿Cómo visualiza el doctor Andrés Páez lo que será la nueva o la próxima Asamblea Nacional? Mire, la próxima asamblea será polémica, será difícil, pero que quede claro, ellos no tienen que responder a Andrés Páez, ni a Guillermo Lasso, ni a nadie. Ellos tienen que responder al pueblo ecuatoriano, todos los legisladores. Los ecuatorianos les tomarán cuentas. Ahora hay redes sociales. Ahí les preguntarán qué han hecho, por qué han votado. Le pregunto porque a pesar de no tener una mayoría absoluta, tiene mayoría el movimiento oficialista. Sí. ¿Hasta dónde el hecho de tener esa mayoría de alguna manera será un impedimento para que aquellas leyes de carácter económico urgente que quiera impulsar el gobierno Lasso Páez en el escenario de convertirse en los próximos gobernantes del país, como que tendrán ahí una piedra de tope, ¿verdad? Y a lo mejor han dicho ellos en varias entrevistas que se les ha realizado que habrá cosas que definitivamente no van a pasar. Bueno, es obvio de que Alianza País va a jugar al bloqueo, ¿no? Va a tratar de impedir que se fiscalice a los rateros, obvio, y obviamente va a tratar de impedir que se dicten leyes que el país demanda. Por ejemplo, archivar a la Cenecit, crear un programa de becas mucho más amplio, sin sesgos ideológicos, permitir que los jóvenes puedan escoger su carrera, la universidad donde van a estudiar, mantener el subsidio al gas, provocar la generación de empleo a través de leyes que impulsen al sector productivo. Todo eso vamos a hacer. ¿Cómo le van a hacer si no tienen mayoría en la Asamblea? Bueno, lo que pasa es que vamos a mandar los proyectos de ley. Ellos tendrán que responder ante el país si los aprueban o no. Pero de todas maneras nosotros el proceso de reestructuración del Estado y el proceso de eliminación de impuestos lo haremos con o sin la anuencia de Alianza País y nosotros no les vamos a pedir permiso. A ellos no les vamos a pedir permiso. Ya se acaba esta farra, la gran farra del correísmo. Ya se acaba esta farra que ha terminado en fanfarria. Ya se acaba. Nosotros no les vamos a pedir permiso para hacer lo que tenemos que hacer, porque a quien nos debemos es al pueblo ecuatoriano, y es al pueblo ecuatoriano a quien le vamos a dar cuentas. Doctor, tal como lo recoge la historia, usted se inició en la política cobijado por la izquierda democrática. Sí. ¿Cómo es que, definiéndose como socialdemócrata, usted pudo encontrar asidero coincidencias con la visión del señor Guillermo Lasso? Guillermo Lasso plantea una cosa bastante razonable. Sí, el crecimiento económico, pero con libertad y con justicia social, que es una tesis fundamentalmente socialdemócrata. ¿En dónde? Claro, hay que tener justicia. No es que usted ha abandonado sus principios ni sus postulados. No, yo seguiré siendo socialdemócrata, porque mi militancia en esta gran alianza por el cambio es la evidencia de que yo sigo siendo socialdemócrata. Pues. ¿Dónde se ha visto a los socialdemócratas defendiendo a un dictador? ¿Dónde está lo de socialdemócrata cuando un individuo defiende a un tirano? Esos no son socialdemócratas, esos son fascistas, son chavistas. Por eso hay un partido que dejó de ser socialdemócrata y yo evidentemente estoy militando en esta gran alianza por el cambio y específicamente en la estructura de Creo, Suma, Juntos Podemos, Lucha en las Calles, Quinto Poder, Compromiso Ecuador, en donde nosotros hacemos esa militancia y ejercemos nuestra ideología.
Porque un socialdemócrata está llamado a defender la libertad, pues fundamentalmente, ante un gobierno que ha atropellado las libertades colectivas y las libertades individuales. Por eso soy un socialdemócrata auténtico, pues un hombre de principios sólidos en la vida, que me permiten estar aquí hablando de la socialdemocracia y defendiéndola como postulado ideológico, y esta es la práctica. Esto que esté aquí en esta candidatura, ya a pocos días de convertirme en el en el vicepresidente de la República, esa es la evidencia. Doctor Páez, ¿cuánto tiempo transitando en política? ¿Más de 30 años? Voy a cumplir 33 años en mayo, porque me afilié en mayo, que es el día en que cumplí 18 años de edad. Le pregunto esto porque he escuchado, y un poco le quiero transmitir aquello que he escuchado de ciudadanos de diferentes partes del país, de diferentes ciudades importantes del país, y dicen, no entendemos cómo el doctor Páez se conformó con ser binomio cuando había muchos sectores importantes de la sociedad y de movimientos sociales que veían en usted a un presidenciable. ¿Qué pasó al final? ¿No se concretó, se le hizo oficial la propuesta o a usted no le interesó? No, lo que pasa es que había que gestar una unidad. Muchos plantearon mi nombre para presidente, pero había que gestar una unidad. Guillermo venía en un trayecto ya con un recorrido, con una estructura montada importante, con adhesiones ya considerables, y obviamente yo no podía comenzar de cero. Pero cuando Guillermo me llama, yo digo, bueno, perfecto, vamos a sumar esfuerzos. Y estamos en esto porque además yo he sido uno de los que ha impulsado la unidad. Y de hecho, la candidatura de Guillermo Lasso termina siendo la única candidatura de auténtica unidad. Y por eso estamos aquí, porque representamos la unidad de las fuerzas de oposición y representamos además la única opción de auténtica oposición. ¿No se ve a futuro como un presidenciable después de este periodo en el escenario de que ganen? Vea, a pesar de mis esfuerzos, todavía no he aprendido a adivinar el futuro. Entonces, no puedo especular sobre un tema de esa naturaleza, y como yo soy un hombre cristiano que vive su religión a diario, lo único que le puedo decir es que si es que eso está en el plan de Dios, sucederá. Yo no voy a cambiar los planes que Dios tiene para mí previstos. Entonces, si es que hay eso, sucederá, simplemente sucederá. ¿No le quita el sueño ser presidente de la República? No, ni vicepresidente. Si es que Dios ha decidido que yo sea su instrumento para cumplir con su misión, me pondrá él en donde me corresponda. Doctor Páez, en el escenario de que el binomio Lasso-Páez pierda las elecciones el próximo 2 de abril, ¿qué hará Andrés Páez? ¿Va a continuar siendo el opositor acérrimo del movimiento Alianza País o se va a deslindar y a desvincular de la política? No, bueno, esa es una pregunta que hay que hacerla a Moreno y a Glass, porque ellos son los que van a perder. Pues. Pero se la pregunto porque todo puede suceder. Bueno, en el supuesto no consentido de que perdiéramos, uno nunca deja de ser político. Yo seguiré en la política y seguiré en las movilizaciones ciudadanas y, claro, seguiré denunciando el fascismo. Ese es el deber de un demócrata y de un ciudadano y de un cristiano, pues, defender la libertad, denunciar el fascismo, denunciar la represión, la violencia, denunciar el atraco de los fondos públicos, denunciar que hay un individuo enloquecido por el poder que le está arruinando, ya ha arruinado al Ecuador y quiere terminar su papel, quiere terminar de arruinar a través de terceros que se presentan queriendo dar lástima para que los electores voten por ellos y que no tienen ningún tipo de propuesta y que rehuyen los debates. Entonces, yo seguiré en mi activismo. Y claro, siendo vicepresidente, voy a seguir en el activismo social, pues, como es obvio. Voy a seguir participando del activismo social porque eso es parte de las actividades que yo he realizado siempre. Usted se refiere a las declaraciones del presidente Correa. Él ha dicho recientemente en Santo Domingo que en esta segunda vuelta electoral, el 2 de abril, la derecha ecuatoriana se juega la vida, porque de aquello dependerá su progreso, su transitar en la vida política del país o su retroceso y fin definitivo. Le corrijo a Correa, le corrijo. No es la derecha la que se juega todo, es la patria la que se juega todo. Porque mientras ellos quieren seguir profundizando el chavismo y el fascismo en el Ecuador, nosotros queremos recuperar la patria y entregarla a nuestros hijos. Porque esta patria es de nuestros hijos, no es de una banda de maleantes. Esta patria es de nuestros hijos y hay que devolvérsela
Entonces, no es que aquí la derecha se juega nada. Si ahora estamos personas de distintas orientaciones políticas bregando en una misma dirección, remando en la misma dirección, ¿para qué? Para acabar con el fascismo y el chavismo, acabar con la violencia, con la corrupción, con la impunidad, con el culto a la personalidad. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, estamos haciendo las cosas correctamente. El presidente ha dicho que él se va a quedar, que si gana el binomio Lasso-Páez, él se va a quedar aquí para defender todo lo que ha construido, para impedir que lo destruyan y para defenderse de las acusaciones en contra de su honor. Bueno, a mí me parece bien, porque además ya le había dicho anticipadamente que él no se va a ningún lado. ¿Ah, no? No, pero ¿y por qué se va a ir? ¿No ve que todas las semanas nos dice que el Ecuador es un paraíso gracias a él? Entonces, ¿por qué se va del paraíso? ¿Dónde ha visto usted una persona que se quiera ir del paraíso? Bueno, no olvidemos que ¿No? su familia está en Bélgica y Bueno, que él ha manifestado que quería estar junto a ellos, bueno, pero ahora ha dicho que se queda si ustedes ganan. Pero si está en Bélgica, ahora que según él ha convertido al Ecuador en un paraíso, tiene que traer a la familia al paraíso. Pues, ¿cómo se va a ir? Tiene que venir al paraíso. Yo le voy a invitar a disfrutar del paraíso. O sea, a ver, vamos por tierra, de Machala a Cuenca, a ver lo que es el paraíso. Para que vea lo que son las carreteras, que según él son la más grande maravilla de la historia de la humanidad. Ahí está. A ver si no llega a tomar pastilla para los riñones. Pues. Doctor Páez, el vicepresidente Glass lo acusa a usted de estar en contubernio con los hermanos Isaías para hacerle acusaciones infundadas, según ha dicho. Mire, a mí me han acusado sin pruebas de todo esto. Que soy agente de la CIA, no hay una sola prueba. Que soy agente de los Isaías, no hay nada. Que soy agente de Chevron, no hay nada. Solo les falta culparme de las Torres Gemelas, del atentado en las Torres Gemelas. Y son capaces de hacerlo. Ya verá usted el video que va a salir próximamente. Otra vez acusándome de barbaridades, tratando de nuevamente afectar a mis hijos, a mi familia. Así es la miseria humana, ¿no? Así es. Pero yo, imagínese. Yo lo escucho a usted y también recuerdo lo que me decía el vicepresidente Glass. Él también decía, así es la miseria, refiriéndose a usted de manera particular. No. Además, yo cuando he dicho algo de Glass, lo he dicho con documentos. Yo he tenido por lo menos el valor de ir a la fiscalía, a decir, investiguenlo. Pero él también ha ido a la fiscalía y pidió que lo investiguen. Ah, bueno, pero es que él va donde un compadre, yo voy donde un enemigo, esa es la diferencia. El fiscal es un enemigo mío, se ha hecho enemigo mío. Cuando de ministro de Trabajo era una buena persona, ahora se ha hecho intratable, enemigo por estar subordinado a Correa. Entonces, claro, cuando yo voy a dejar una denuncia me hacen fieros para entrar. Y cuando va el Glass, le sale a recibir el fiscal. Para concluir, doctor Páez, ¿qué les diría usted a los que votaron y a los que no votaron por ustedes? Que vienen mejores días, que este es un Ecuador de esperanzas, que vamos a dar los pasos necesarios para cambiar, porque la gente demanda un cambio, que los jóvenes podrán escoger su carrera, su universidad, que se mantendrá el subsidio al gas, que vamos a meterle a la economía 3.000 millones de créditos a los emprendedores para que puedan arrancar con sus negocios, con sus proyectos, con sus sueños, que vamos a cuidar la dolarización para no tener montañas de billetes que no pueden comprar nada como en Venezuela, que no vamos a permitir que el Ecuador se convierta en Venezuela. Eso es lo que les digo a los ecuatorianos, que vamos por el cambio, que volvió el tiempo de soñar. Al culminar la entrevista, el doctor Páez quiso mostrarnos algunos de sus recuerdos más preciados. Su colección de camisetas deportivas y de jarros, su rocola Burt Lixer original que data de 1956 y una escultura de hojalata del Quijote de la Mancha, su personaje favorito. Sus propuestas, las acciones que asumirá en caso de convertirse en el próximo vicepresidente de los ecuatorianos, su respuesta a sus detractores políticos, es parte de los aspectos que hemos querido relevar en esta entrevista, en este diálogo con el doctor Andrés Páez. Nosotros los ponemos a vuestra consideración, mas serán ustedes quienes saquen sus propias conclusiones. Muchas gracias.